Vamos a describir hoy el tercer tiempo de la fisiología respiratoria, que es el transporte de gases. Esto ya para la UP5, ¿ok? Entonces, antes de poder hablar del transporte de gases, tenemos que hablar de de analizar las presiones que garantizan dicho transporte de gases. Los gases se mueven siempre según diferencias de presión parcial, ¿sí? No diferencia de presión total, solo que en el caso del transporte de gases a nivel de la sangre intervienen mecanismos químicos, como el funcionamiento, digamos, de la hemoglobina, la disociación de la hemoglobina, etcétera, el efecto Bohr y el efecto Haldane, la formación de bicarbonato, bueno, es una serie de mecanismos químicos que ahora vamos a ver, pero la regla de que los gases van de mayor a menor presión se mantiene también en el transporte de gases. Así, por ejemplo, observen esto. Vamos a analizar las presiones de los gases en todo el circuito. Tomemos el oxígeno. El oxígeno habíamos quedado en las clases cuando hicimos el resumen de ventilación más hematosis, que en el alvéolo alcanza una presión, en el alvéolo ideal, bien ventilado, de 104 milímetros de mercurio. Ese alvéolo, si está bien irrigado, bien perfundido por las arterias pulmonares que originan y sus capilares, estas arterias pulmonares traen sangre que contiene 40 milímetros de mercurio de oxígeno. A pesar de ser una arteria, trae un contenido de oxígeno equivalente a la de las venas sistémicas. Bien, entonces, como en el alvéolo hay 104 y en la sangre hay 40, el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre por difusión. Esto oxigena la sangre y entonces aumenta la presión de oxígeno en la sangre a 100 milímetros de mercurio en las venas pulmonares que retornan al corazón. Pero como existe un cortocircuito fisiológico, que después vamos a ver cómo está constituido, baja un poquito a 95 milímetros de mercurio por este cortocircuito fisiológico. Este oxígeno con 95 milímetros de mercurio llega a los tejidos por las arterias sistémicas, ¿sí? Entonces, en el líquido extracelular que baña las células en los tejidos, la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, entonces como en la sangre es 95, el oxígeno sale de la sangre y pasa al LEC. Como en el LIC de las células la presión de oxígeno está alrededor de los 26 milímetros de mercurio, el oxígeno, que en el LEC tiene 40, entra al LIC. Como en las mitocondrias, y debido al consumo de oxígeno, la presión de oxígeno nunca es superior a los 5 milímetros de mercurio, puede ser de 1 a 5 milímetros de mercurio, el oxígeno, que tenía 26 en el LIC, ingresa a las mitocondrias y es utilizado por las cadenas respiratorias. Bien, como el oxígeno en las arterias sistémicas, que tenía 95, pasó al LEC y de ahí al LIC y a las mitocondrias, en las arterias disminuye, se consume el oxígeno y pasa a ser de 40 milímetros de mercurio para las venas sistémicas. Estas venas sistémicas van al corazón, del corazón a través de las arterias pulmonares vuelve al pulmón, donde todo vuelve a comenzar. Y así se da el circuito para el oxígeno. Repito, en el alvéolo tiene 104 milímetros de mercurio y en la sangre que baña el alvéolo, proveniente de las arterias pulmonares, 40. Entonces entra a las arterias y entra a los capilares, y entonces la presión de los capilares sube a 100. Por el cortocircuito fisiológico baja un poquito a 95 y ese es el que llega a los tejidos llevado o vehiculizado por las arterias sistémicas. En los tejidos, como hay 95 en la sangre y 40 en el LEC, pasa al LEC. Como en el LIC hay 26, pasa al LIC. Como en las mitocondrias hay de 1 a 5, pasa a las mitocondrias y ese oxígeno es consumido por la respiración. En la sangre baja a 40, en las venas sistémicas, esto va al corazón, del corazón por las arterias pulmonares vuelve al pulmón y el circuito del oxígeno se vuelve a realizar. Vamos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es generado en las células por mecanismos de decarboxilación, entre los cuales figuran las decarboxilasas del Krebs, del ciclo de Krebs. Bueno, la presión en la mitocondria es de alrededor de 47 milímetros de mercurio, mientras que en el LIC es de 46, entonces sale de las mitocondrias y pasa al LIC. En el LEC es de 45, sale de las células y pasa al LEC. En la sangre, que es vehiculizada por las arterias sistémicas y que baña los tejidos desde 40, entonces como fuera el 45, ingresa a la sangre, satura de dióxido de carbono la sangre a 45 milímetros de mercurio. Esta es la la presión de dióxido de carbono en las venas sistémicas y estas venas vienen al pulmón, o sea, van al corazón derecho, del corazón derecho a través de las arterias pulmonares van al pulmón. Entonces, en los capilares alveolares la presión de dióxido de carbono es 45, como en el alvéolo es de 40, pasa de los capilares al alvéolo, baja a 40 y esta sangre que contiene una presión de dióxido de carbono de 40 es la que vuelve a los tejidos para volver a ser carboxigenada.
Entonces, repito el circuito del dióxido de carbono. El circuito del dióxido de carbono es así. Se generan las mitocondrias, ¿sí?, por reacciones de decarboxilación, y como la presión es de 47 milímetros de mercurio y en el LIC es de 46, sale de las mitocondrias hacia el LIC. Como en el LEC es de 45, sale de las células hacia el LEC. Como en la sangre que llega a los tejidos es de 40, penetra en la sangre. En esta sangre la presión de dióxido aumenta a 45, en las venas sistémicas, estas van al corazón derecho por las arterias pulmonares hacia los capilares pulmonares, y en los capilares pulmonares, donde la presión de la sangre es 45, pero en el alvéolo es de 40, el dióxido de carbono pasa al alvéolo, vuelve a bajar en la sangre, las venas pulmonares tienen una presión de dióxido de 40, y esta sangre con 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono vuelve a los tejidos para volver a carboxigenarse. Bien. Fíjense una cosa, los gradientes para la difusión del dióxido son mínimos, mientras que los gradientes para la difusión del oxígeno son amplios. Miren acá, yo tengo 60 milímetros de mercurio de diferencia. Miren acá, tengo 55 milímetros de mercurio de diferencia. Acá no tengo tanto, tengo 13, acá tengo 21, pero siempre superiores a 10. En cambio, miren los gradientes de dióxido de carbono. Acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 5, acá tengo 5, o sea, siempre son inferiores a 10. ¿Por qué el dióxido de carbono se mueve con menos gradientes, necesita menos gradientes para difundir que el oxígeno? Porque el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. ¿Me entienden? Tiene que ver con la solubilidad del dióxido de carbono. Bueno, esto es el análisis de presiones. Copien eso y ahora les voy a explicar los mecanismos de transporte. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de transporte de gases ahora, que es diferente para el oxígeno que para el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno se transporta de dos maneras. Pasa del alvéolo a la sangre, en un 3% se transporta libre en el plasma, y en un 97% ingresa al glóbulo rojo, donde se une reversiblemente a la hemoglobina para formar la oxihemoglobina. Por mecanismos hemodinámicos, este glóbulo rojo pasa del pulmón a los tejidos, siguiendo el trayecto de la circulación, y en los tejidos, en las condiciones reinantes en los tejidos, que ahora vamos a ver cuáles son, la oxihemoglobina se disocia en hemoglobina más oxígeno, el oxígeno pasa a la sangre, se mezcla con el que se había transportado disuelto y pasa a los tejidos, donde será utilizado por las cadenas respiratorias. Entonces, 3% libre, 97% unido a la hemoglobina, formando oxihemoglobina. El dióxido es más complejo porque requiere 3 formas de transporte, que son las siguientes. Les pongo acá. El ciclo de Krebs y otras reacciones de decarboxilación generan dióxido de carbono que pasa a la sangre. Este dióxido de carbono se transporta en un 7% libre, más que el oxígeno, porque el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Entonces el oxígeno se transportaba en un 3% y este se transporta en un 7%. El 93% ingresa al glóbulo rojo, donde entre un 20 y un 23% se une a la hemoglobina para formar carbaminohemoglobina, que no es lo mismo que la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es la hemoglobina unida a monóxido. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina unida a dióxido. Después, cuando les explique hemoglobina, van a ver la diferencia. Bueno, cuestión, en esta carboxihemoglobina, cuando el glóbulo rojo, por mecanismo hemodinámico, vuelve al pulmón, en las condiciones reinantes en el pulmón, la carbaminohemoglobina se disocia en hemoglobina más dióxido de carbono, y el dióxido de carbono pasa a la sangre, donde se mezcla con el que se había transportado disuelto. Pero si nosotros sumamos estas dos formas de transporte, no llegamos al 30%, entre el 27 y el 30%. Entonces, la forma más importante de transporte de dióxido de carbono es una forma indirecta, que representa el 70 al 73% del transporte, y que se hace a través de la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. En esta reacción, el dióxido de carbono se une al agua y forma, por la anhidrasa carbónica, ácido carbónico. El ácido carbónico espontáneamente se disocia en bicarbonato e hidrógenos. Los hidrógenos son captados por la hemoglobina, quien así manifiesta su carácter básico a pH ácido o su comportamiento básico al pH tisular.
Cuando aumentan los hidrógenos, los capta. Esa es la tercera función de la hemoglobina, porque la hemoglobina tiene una función de transporte de oxígeno del pulmón a los tejidos, una función de transporte de dióxido de carbono de los tejidos al pulmón, pero aparte una gran función de la hemoglobina es su capacidad buffer o tampón amortiguadora del pH. Aquí está captando estos hidrógenos para evitar que caiga el pH si vos lo dejas libre. Bien, con respecto al bicarbonato, el glóbulo rojo no puede concentrarlo. ¿Qué hace? A través de un transportador de aniones presente en la membrana del glóbulo rojo, el bicarbonato pasa al plasma intercambiado por cloro, que es otro anión, y el cloro ingresa al glóbulo rojo. Cuando, por mecanismo hemodinámico, este glóbulo rojo pasa al pulmón, en el pulmón se produce lo que se llama el desplazamiento de cloruro. Es decir, el cloro es desplazado, sale por bicarbonato que ingresa al glóbulo rojo. Ese bicarbonato va a elevar el pH, entonces, porque es una base. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? La hemoglobina, si es un buffer, puede actuar tanto como una base como un ácido. Puede regular tanto una subida como una caída del pH. Entonces, lo que hace la hemoglobina es manifestar un carácter ácido, ceder hidrógenos que al unirse al bicarbonato se formarán ácido carbónico que en la reacción catalizada por la anidrasa carbónica se disociará el dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono pasará a la sangre donde se mezclará con las otras dos formas de transporte de dióxido de carbono para pasar al pulmón, a los alvéolos pulmonares. En resumen, el dióxido de carbono tiene tres maneras para transportarse en la sangre, que son en un 7% libre en el plasma, en un 93% dentro del glóbulo rojo. De este, 20 a 23% unido a la hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina, y un 70 a 73% a través de la reacción de la anidrasa carbónica. Voy a repetir esta porque es la más compleja, se las voy a volver a explicar. El dióxido de carbono se une al agua y la anidrasa carbónica los transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia espontáneamente en bicarbonato de hidrógenos, los hidrógenos son captados por la hemoglobina, el bicarbonato pasa al plasma siendo reemplazado por el cloro, que entra al glóbulo rojo. El glóbulo rojo va al pulmón, en el pulmón el bicarbonato ingresa al glóbulo rojo desplazando al cloruro, la hemoglobina cede hidrógenos que se unen con el bicarbonato para formar ácido carbónico, el cual se disocia por la anidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono pasa al plasma y se mezcla con las otras dos formas de transporte del dióxido de carbono. ¿Estamos? Estos son los mecanismos de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Copien eso. Bueno, ¿y cómo se produce la regulación? Esto tiene que estar perfectamente regulado, porque, a ver, a vos de nada te serviría una hemoglobina que siempre tenga mucha afinidad por el oxígeno, porque esta hemoglobina en el pulmón se oxigena bárbaro, pero en los tejidos se desoxigena pésimo. Tampoco te convendría una hemoglobina que tenga siempre baja afinidad por el oxígeno, porque en los tejidos cedería bárbaro el oxígeno, pero cuando vuelve al pulmón a oxigenarse se oxigenaría pésimo. Vos lo que necesitas es una hemoglobina que tenga alta afinidad por el oxígeno en el pulmón y baja afinidad por el oxígeno en los tejidos, de tal manera de que pueda, al cambiar la afinidad por el oxígeno, pueda captar bien y ceder bien. Al mismo tiempo que tenga la capacidad de captar y ceder dióxido de carbono y que tenga la capacidad de regular el pH, captando y cediendo hidrógenos actuando como buffer. Bueno, ¿cómo se regula esto? Se regula a través de dos efectos de la fisiología, que son el efecto Bohr y el efecto Haldane, que explica que la hemoglobina modifica su comportamiento de acuerdo a las condiciones reinantes disímiles entre el pulmón y los tejidos. Condiciones reinantes en cuanto a qué? En cuanto a los factores que regulan la hemoglobina, que lo vamos a profundizar con la hemoglobina, pero que son fundamentalmente la PO2, la presión de oxígeno, la PCO2, la presión de dióxido de carbono, el pH, que está relacionado con la PCO2, y la temperatura. Entonces, observa, en el pulmón, gracias a la ventilación y a la hematosis, las condiciones reinantes son las siguientes. Alta presión de oxígeno, porque a través de la ventilación más la hematosis, vos captás oxígeno desde la atmósfera. Baja presión de dióxido de carbono, porque a través de la ventilación y la hematosis vos eliminás el dióxido de carbono. Tenés alto pH. ¿Por qué? Porque los hidrógenos que son eliminados por la hemoglobina, ¿sí?,
tamponan el bicarbonato que se genera en los pulmones. Entonces vos tenés alto pH por el bicarbonato y es tamponado por la hemoglobina y tenés más baja la temperatura. Entonces, las condiciones reinantes como el dióxido de carbono y la temperatura, que son dos inhibidores de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, están bajos. Mientras que la PO2 y el pH, que son dos estimuladores, están altos, con lo cual la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno, lo capta y se transforma en oxihemoglobina para llevarlo a los tejidos. En los tejidos, las condiciones reinantes son opuestas. ¿Por qué? Porque el metabolismo, ¿qué hace? El metabolismo consume oxígeno y disminuye la PO2. Genera dióxido y aumenta la PCO2. El dióxido indirectamente puede generar hidrógenos bajando el pH, pero además el tejido también genera hidrógenos, porque el metabolismo puede generar lactato y otros productos. A ver, acá. Puede generar ácido láctico y otros ácidos, y el ácido láctico también puede disociarse y generar hidrógenos. Y además también el metabolismo genera calor, aumenta la temperatura. Entonces, así, calor. Entonces, nosotros tenemos que los tejidos, y por el funcionamiento del metabolismo, nosotros tenemos baja presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es consumido por las cadenas respiratorias. Alta presión de dióxido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las reacciones de decarboxilación del ciclo de Krebs y otras generan dióxido de carbono. Bajo pH, porque el dióxido de carbono a través de la reacción de la anilasa carbónica se puede transformar puede ceder y generar hidrógenos que bajan el pH, y además porque el metabolismo genera ácidos como el ácido láctico que al disociarse generan hidrógenos y bajan el pH. Y alta temperatura. ¿Por qué? Porque el metabolismo, en la cadena respiratoria, ustedes sepan que en un 40% la energía generada se almacena en moléculas de ATP, pero hasta un 60% se disipa como calor. Entonces el metabolismo eleva el calor celular. Entonces, yo voy a tener bajos los estimulantes de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que son la propia PO2 y el pH, y altos dos inhibidores, que son la presión de dióxido de carbono y la temperatura. En esas condiciones, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo cede fácilmente a los tejidos para que sea utilizado. Viene con oxígeno del pulmón, lo cede en los tejidos y después vuelve a captar oxígeno en el pulmón. Y estas condiciones disímiles de pH, presión de dióxido, presión de oxígeno y temperatura explican la afinidad cambiante de la hemoglobina por el oxígeno en el pulmón y los tejidos. Pero además, también te explican las funciones de transporte de dióxido de carbono y la función buffer de la hemoglobina. Porque en los tejidos, al generar hidrógenos, cae el pH. Cuando cae el pH, esto inhibe a la hemoglobina, al menos inhibe, digamos, o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando esto ocurre, la hemoglobina cede oxígeno, lo que vimos, pero también capta dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina, capta hidrógenos, o sea que la hemoglobina adquiere a nivel tisular y acá, cuando cae el pH, adquiere un carácter básico a pH ácido. Eso es un buffer. El buffer actúa como base a pH ácido y como ácido a pH básico, porque tiene que amortiguar, neutralizar. Y entonces la hemoglobina en los tejidos, por estas condiciones reinantes, porque el metabolismo hace que caiga la PO2, aumente la PCO2, caiga el pH y aumente la temperatura, la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno, cede oxígeno, capta dióxido y capta hidrógenos. Estas relaciones entre el pH y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno constituyen el llamado efecto Bohr, que después cuando veamos hemoglobina se lo voy a profundizar. Vamos al pulmón. Al llegar al pulmón decíamos que las condiciones eran completamente diferentes. En el pulmón las condiciones son que tenés alta presión de oxígeno, baja presión de dióxido, alto pH y baja temperatura. En estas condiciones, la caída de la PCO2, que es un inhibidor de la hemoglobina, termina estimulándola. Entonces la hemoglobina va a captar oxígeno, pero a la vez va a ceder dióxido de carbono y también va a ceder hidrógenos. O sea que la hemoglobina actúa acá como un ácido, a pH más básico. Entonces, estas relaciones entre las presiones de dióxido de carbono y la afinidad de la hemoglobina constituyen el denominado efecto Haldane. El efecto Bohr y el efecto Haldane explican
cómo se regula la función de transporte de oxígeno, la función de transporte de dióxido y la función de regulación del pH de la hemoglobina de acuerdo a las condiciones reinantes en el pulmón y en los tejidos. Copien eso, queridos. Bueno, polluelos, esta es la primera parte de transporte de gases. Para continuar, para profundizar esto, tenemos que hablar de la hemoglobina. Hay que conocer bien la composición química de la hemoglobina, el funcionamiento de la hemoglobina, las tres funciones que vimos, desarrollarlas un poquito más, hablar de la curva de disociación de la hemoglobina, que es todo lo que vamos a ver en la próxima clase. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.